Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Juárez González. Soy del grupo ITA 57 y este es el video de la tarea número 9, control de flujo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, le enseño la tarea. Dice, describe el diagrama de flujo, grafos de estado, operación y elementos de las funciones de estructuras de LabVIEW. Vamos a empezar con la primera, select. La función select se encuentra en el panel de funciones de comparación. Dichas funciones se comparan valores booleanos de cadena, numéricos de matriz y clúster de manera diferente. También puede utilizar las funciones de comparación para comparar caracteres. Vamos a explicar su diagrama de flujo. Empieza con el inicio. El segundo es la declaración de variables, donde S será nuestra condición y T y F los posibles casos. Si la condición S es true, el valor de S se almacena en T. Si la condición de S es false, el valor de S se almacena en F. La función select devuelve el valor cableado a la entrada T o la entrada F según el valor de S. Si S es verdadero, esta función del valor conectado a T. Si S es false, esta función devuelve el valor conectado a F. Bueno, los elementos del select son tres variables de entrada. Dos deben ser iguales y una booleana que siempre va a ser pues de tipo booleano y pues la salida. Tenemos el segundo es el case. Un case structure se puede aceptar como se puede aceptar uno de los 5 datos posibles en su terminal de selector caso, que puede ser el booleano, error cluster, entero, enumerando y cadena. Una estructura tiene dos o más subdiagramas o casos. Solamente un subdiagrama es visible a la vez y la estructura ejecuta solamente un caso a la vez. La explicación de su diagrama de flujo es el inicio. El segundo es la expresión o valor de entrada. El tercero es si la expresión es igual al caso 1, ejecuta la sentencia 1. Si la expresión no es igual al caso 1 y es igual al caso 2, ejecuta la sentencia 2. Si la expresión no es igual al caso 1 ni al caso 2, ejecuta el caso n. Y si la expresión no es igual al caso 1, caso 2 ni caso n, entonces ejecuta el case default y sería el fin. Para el case es recomendable tener un caso por default y los componentes del case es la etiqueta del selector y el cable de valor de entrada o selector. Vamos. Y este case tiene tanto túneles de entrada como de salida para mostrar el valor final del caso seleccionado. Vamos con el sequence. Una instancia de estructura contiene uno o más subdiagramas o fotogramas que se ejecutan en orden secuencial. Dentro de cada uno de estructura, como en el resto del diagrama de bloques, la dependencia de datos determina el orden de ejecución de los nodos. Hay tipos de estructura que se ejecutan: la estructura de secuencia plana y la estructura de secuencia apilada. Y pues la explicación del diagrama es inicio, flame 1, flame 2 y el fin. Va secuencialmente. La estructura de secuencia plana, pues están los flames ordenados y va ejecutando de izquierda a derecha uno por uno. Y la estructura de secuencia apilada es como un solo case, pero va cambiando como de casos. Pero mm, se ejecuta de forma manual, no tiene que seleccionar casos, sino va avanzando. Y pues el último es elementos que integran una máquina de estados. Una máquina de estados es una estructura de programa que nos sirve para determinar el comportamiento de algo en base al estado que se encuentre. Para cada estado, por tanto, tendrá un comportamiento. Es por ello que las máquinas de estados se definen como un conjunto de estados. Sirve para intermediario en esta relación de entradas y salidas. En LabVIEW se puede crear una máquina de estados con un ciclo while, un registro de desplazamiento, una declaración de caso y alguna forma de selector de casos. El ciclo while es la principal programa que se ejecuta hasta que se cumplen las condiciones para salir del programa. La función del ciclo while es llamar al selector de casos y ejecutar el caso apropiado. El registro de desplazamiento mantiene un registro de cada caso, debe ejecutarse a continuación. Cada caso de la declaración de casos contiene la acción para una acción específica, a medida que se usa el caso por default para verificar qué caso corresponde. Y aquí tenemos un ejemplo de una máquina de estados. Y eso sería todo.